La soldadura consiste en unir dos o más componentes de metal por medio de un metal de aportación. Para realizar la soldadura en tus componentes debes preparar bien las piezas que hay que soldar. Estas tienen que estar limpias y secas. Hay que asegurar que la punta del cautín también esté limpia. Dependiendo del componente se debe ajustar la temperatura del cautín. Para esto es indispensable elegir la soldadura correcta. Se recomienda usar pasta para soldadura, ya que esta acelera la transferencia de calor del cautín a la soldadura, mejorando así la unión entre materiales. Para tener un mejor diseño en este apartado, se deben elegir los conductores adecuados conforme a los requerimientos y dimensiones del satélite enlatado, es decir, el calibre y el tipo de cable. Por ejemplo, debido a las dimensiones del satélite enlatado, no podemos usar conductores de bajo calibre porque son difíciles de manipular, tienen un diámetro muy grande y están sobrados de capacidad. Tampoco podemos usar cables de alto calibre porque son frágiles para los movimientos que realizará su satélite, no tienen la capacidad para otorgar un buen funcionamiento y alteran la comunicación entre los dispositivos. Es por eso que deben seleccionar los conductores adecuados para esta situación y que cumplan con los siguientes requerimientos: que sea fácil de manipular dentro del satélite, que tengan la capacidad para garantizar el funcionamiento de los dispositivos y que tengan la resistencia para el desarrollo de la misión. Todas estas consideraciones ayudarán mucho en el momento del ensamble de su satélite y también durante el desarrollo de la misión. Cabe mencionar que durante un proyecto es importante el uso de las técnicas y procedimientos que encontramos documentados, pero existe otra parte que muchas veces no se tiene presente hasta que se llega a la experiencia, mediante la prueba y el error. Si son primerizos en soldadura, hagan pruebas con algo sencillo, como la unión de dos conductores o la unión de un conductor y un componente electrónico. Debido a esto, es conveniente que revisen bien las fichas técnicas de sus componentes para evitar dañarlas o que tengan un mal funcionamiento. Al momento de soldar sus componentes, revisen muy bien el equipo, es decir, la temperatura de su cautín, la soldadura a usar y que los componentes estén en perfecto estado. No olviden que las pruebas ayudan a garantizar un gran resultado y el éxito de un proyecto. Se deben hacer pruebas de funcionamiento que consisten en corroborar que el dispositivo funciona correctamente y de uso, como considerar los movimientos que tendrá su dispositivo. En otras palabras, revisar bien las soldaduras realizadas para que garanticen soportar los movimientos durante la misión. Dato curioso o curioso dato: el telescopio James Webb cuenta con una longitud sumada de todos sus cables de alrededor de 70 kilómetros, entre los cuales se unen más de 30.000 cables diferentes y 900 conectores. Todo esto integra el sistema nervioso del telescopio.